Ok, empecemos la semana. Espero que hayan tenido unos días satisfactorios, pues que hayan podido culminar con todas sus actividades. Vamos a la ya segunda semana de después del confinamiento, así que vamos a echarle muchas ganas, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a iniciar con el tema grasas, pero antes de eso vamos a rendir la lección número 2. Ok, yo he colocado ya en el SIF esta leccioncita. Son 10 preguntas que tienen con una validez de 5 puntos. Ok, son preguntas aleatorias. Ustedes saben cómo es el sistema, entonces vamos a rendir la prueba este momento. Ya, pero voy a tomarles primero lista. Luego de eso, la segunda hora, vamos a revisar el tema grasas. Ok. ¿Alguna duda que de pronto tengan antes de rendir esta prueba? Profe, perdón, buenos días. Buen día. Recién llegué ahorita. ¿Sí estamos lista? No he tomado lista todavía, Mateo. Gracias. Justo ahora voy a tomar. Ya. Ok, a ver, Argudo. Presente. Ya voy a compartirles. Ya, Barzallo. Presente. Buñay. Presente. Calle. Joana. Profe, dijo mi compañera que sí estaba, solo que estaba con problemas de audio. Cuellar. Presente. Fuji. Presente. Esquivel. Presente. Flores. Presente. Guevara. Presente. Jara. Presente. Getón. Presente. Llerena. Presente. López. Minchala. Presente. Mogrovejo. Presente. Mora. Presente. Neira. Presente. Palacios. Presente. Parra. Johnny y Presente. Brian. Presente, profe. Peña. Presente, profe. Pesantes. Sacasari. Presente. Sánchez. Presente, Mateo. profe. Suárez. Presente. Takuri Brian. Presente. Marjorie. Presente. Tello. Presente. Trujillo. Presente. Ulloa. Presente. Ureña. Presente. Vera. Presente. Y Seas. Profe, Presente, profe. Ok. Diga. se me dañó el audio, Joana Calle. Sí te puse. Sí estás. Gracias. Ok. Bien, chicos. Vamos a ir entonces, por favor, al aula virtual. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras, por favor. Profe, lo que pasa es que yo estoy con el celular y, o sea, ahorita se le puede encender la cámara, pero cuando yo me salgo de la aplicación del Zoom para entrar en el navegador, en el zip, se apaga la cámara automáticamente. Pero no te salgas. O sea, Eh, no te ¿Cómo salgas. doy? Es que solo estoy con el celular, profe. Profe, disculpe. Yo estoy en guía y está conectado también ñaña y mi primo recibiendo clases. Y si pongo la cámara se me empieza A ver, no solo a ver lento enciendan las cámaras de de este Zoom. momento y luego apagan, ¿sí? Ya, profe.
Ok. A ver, un segundito, porfa. Ok, chicos, les coloco entonces a ver, les coloco la clave en el chat. En este momento podemos ingresar, por favor.
Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para la prueba? Estaban cargados 20 minutos. Hay alguien que no ha ingresado todavía. Ahí está ya. Hola, Angelito. Lo que es la América. Ujú.
Ya, profe, ya terminé. Ok, John. Esperamos, por favor, hasta que se cumpla el tiempo para el resto de compañeros. Tenemos 7 minutos para finalizar, chicos, por favor.
2 minutos, chicos. No se queden, por favor, sin responder. Ya acabé, profe. Ok, los que hayan acabado, esperamos un segundo hasta que finalice el tiempo, ok. Ya terminé, profe. Ok, esperamos hasta que finalicen. Faltan 3 minutos. Joaquina, Alex, Seas y Paulo Ulloa. Ok. Ok, hemos finalizado todos. Muchas gracias, chicos. Ok. Bien. Antes de pasar, no sé si es que tenemos alguna pregunta, duda, para retroalimentar un poquito. Ojo, le estoy preguntando. Profe, yo tengo una pregunta A ver. en cuestión de la tarea que vi que está esa que no pudimos hacer con el chef Ismael. Ajá. No sé si nos puede dar un poco más de tiempo porque recién ayer vimos que está para mañana a las 7 y no sabemos bien cómo teníamos que hacer. Chicos, la semana pasada yo expliqué esa tarea. Ya solo tenían que subir. En un segundo tomo agua ya. Me atoré. Colocada.
Está hasta mañana, chef, pero como, o sea, en realidad no sé si es que fue de nosotros, no sé, por mi parte yo no había visto esa tarea y ayer estábamos hablando en el grupo y conversamos y quedamos en pedirle por favor si es que nos podría dar más tiempo para podernos organizar Ok. y si es que nos podría explicar nuevamente porque nadie tiene idea de lo que tenemos que hacer casi, o sea, la A ver, mayoría. chicos, cuando ustedes no tengan, cuando tengan dudas de alguna actividad o lo que sea que se les haya mencionado, revisen las clases grabadas, sí. Yo subo todas las clases, apenas terminamos las sesiones para que ustedes dispongan de esa información y cualquier duda, pues remitan a las clases grabadas y puedan solucionar, sí. Esto se explicó la semana pasada. Yo les había comentado un poco que a razón de este problema que hubo, que ya no podemos venir a las clases prácticas, em, el tema de pseudo cereales se revisó hace ya un tiempo y yo les había encargado la tarea de realizar una guarnición, un producto que podía ser un snack incluso, una bebida, cualquier producto que ustedes decidan en el grupo de trabajo que tienen en cocina utilizando un pseudo cereal, ¿sí? Entonces, ya se explicó que ustedes podían hacer cualquier producto en el que utilicen o apliquen el pseudo cereal. Tienen que hacerlo en grupo y como debido al tema de las clases, pues yo les había pedido que entonces me suban un informe fotográfico de la elaboración de este producto, ¿ok? Entonces, nada más que eso, tienen hasta el viernes 7 de mayo a las 7 de la mañana, les he cambiado este momento ya para que puedan subir el documento, ¿ok? Ahora, no es necesario que ustedes se reúnan, no, o sea, con que se pongan de acuerdo, vean qué producto van a hacer, puedan hacer el registro fotográfico de la elaboración y lo van a subir. No sé si es que tienen alguna duda más. Ya ya les coloqué ahí hasta el viernes. Era el trabajo de aplicación que íbamos a hacer utilizando los pseudo cereales. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya. Gracias, ¿Alguna duda más que tengan, porfa, chicos? Yo no quiero que este tipo de cosas pasen. Sí, o sea, ya fue una actividad que se les encargó hace un tiempo ya. Si tienen cualquier duda, entonces pregunten antes. Yo no tengo lío en darles nuevamente la explicación, pero no faltando un día para que suban la tarea, me digan que no sabían. Es más, yo les había encargado hacerla y que les dije en su momento, abriré la tarea para que lo puedan subir. ¿Ok? Chef, una pregunta. Diga, Fer. Ya, verá, usted cuando nos envió el deber sobre el cuadrito que teníamos que poner en, digamos, de los hidratos de carbono, usted nos había indicado el día que teníamos que entregar que por esa vez no nos iba a calificar que pongamos con gramos. Y en algunos se nos había bajado la nota por haber puesto la G de los gramos. Ya. Ya, y también, como ese día mis compañeros les habían pedido que se nos podía dar un poco más de tiempo para subir, igual también nos había bajado la nota por haber subido, digamos, si era hasta las 8 como nos dio un poco más de tiempo y en mi caso había subido a las 8:50, igual me bajó también un poco. Ya, ok. Ya, Fer. Voy a Pues a revisarles mí también eso. me bajó por el mismo problema, o sea, Ya. por el tiempo y por los gramos, porque yo sí le puse. Ya, ok, voy a revisar eso. Denme el chance el día de hoy para poder revisar y les Gracias. cambio, ¿ya? Ya, Ya, chévere, gracias. hablando un poquito de eso, ahora también que hicimos el referente a proteínas, chicos, por favor, ya la vez que hicieron el cuadro de hidratos de carbono, ya yo les había comentado, ¿sí? Que ustedes tienen que definir cuáles son los alimentos fuente o los que se pide en la orden, ¿sí? Aquí yo les había colocado, en el caso de las proteínas, les había pedido que igual consideren a los grupos. A ver, aquí está.
que consideren a los grupos de los cárnicos derivados, lácteos y huevos, ¿sí? Si estamos pidiendo esos grupos, ¿ok? Que son productos fuente de proteína animal, ¿no es cierto? Yo les había puesto que podían incluso ustedes colocar alimentos fuente de proteína vegetal, ¿sí? Pero, por ejemplo, dentro del grupo de las proteínas, nosotros no podemos mencionar a los productos vegetales, como por ejemplo el brócoli, la alcachofa, el pimiento, esos no son fuente de proteína vegetal, ¿sí? Vimos cuáles son los grupos de alimentos que son considerados fuente de proteína, así mismo como vimos cuáles eran los considerados fuentes de hidrato de carbono, ¿no es cierto? Y yo les había pedido incluso también aquí, en esta tarea, que ustedes consideren los grupos, ¿sí? Vamos a ver la de los hidratos de carbono. En la orden se coloca cereales, leguminosas, tubérculos y azúcares, ¿sí? No frutas, no productos, pueden hacer productos como azúcares, por ejemplo, mermeladas, que obviamente van a tener fruta, pero tengo azúcar añadida. Eso obviamente va a estar dentro del grupo de los azúcares, ¿no es cierto? Porque son azúcares añadidos. Pero si es que yo considero una manzana, considero, claro que tengo hidrato de carbono, pero recuerden que aquí yo no tengo fuente de hidrato de carbono. Además que se está pidiendo ya el grupo específico, ¿no es cierto? Porque si no todo se vuelve un champús ahí de miles de productos que no se definen, y si es que estamos nosotros haciendo, estamos analizando los grupos, ustedes están haciendo las tablas de valor calórico en base a los productos fuente o los productos que se colocan, ¿no es cierto? Debemos hacerlo así, ¿ya? Yo no puedo poner, nadie, por ejemplo, puso huevos, huevo cocido, huevo tibio o tortilla de huevo, nadie. Pero sí me pusieron, por ejemplo, lechuga. Cuando la lechuga no es un alimento fuente de proteína, ¿sí? Van a tener, obviamente, todos los alimentos dentro de su composición tienen valores, ¿no es cierto? Que si no, yo cómo justifico, por ejemplo, voy a volver a este cuadro que tenía abierto, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, aquí el arroz blanco, ¿no es cierto? El arroz blanco es una fuente de hidrato de carbono, ok, pero yo voy a tener proteína y voy a tener grasa. Aquí está mal colocado, por ejemplo. Yo no puedo tener en el arroz blanco 27.9 gramos de grasa por cada 100, a menos que le haya puesto un montón de aceite, ¿no? Y no tengo hidrato de carbono, por ejemplo. Entonces, otra cosa también, que la cantidad que ustedes tienen que colocar, ¿no es cierto? Lo que está contenido, ¿no es cierto? Es por cada 100 gramos. Tenía ejemplos en donde ustedes colocaban, por ejemplo, por cucharadas o colocaban por onzas, ¿sí? Pero no el valor de 100 gramos. Recuerden que en la plataforma que yo les permití utilizar a ustedes, que es el Fat Secret, ¿no es cierto? Tenemos la opción, voy a ir allá antes de mostrarles la pantalla. Ya, recuerden que si es que yo coloco, por ejemplo, leche, yo tengo opciones aquí. Aquí me ha salido el valor nutricional por una taza, pero ¿taza de cuánto? Si es que yo voy directamente a los 100 ml, voy a tener el valor que me está pidiendo, ¿no es cierto?, el cuadro. Entonces ahí sí voy a tener un valor real. Ese valor es el que tiene que estar colocado por cada 100 ml. ¿Por qué 100 ml? Porque es la unidad de medida de la mayoría de los recursos que tenemos para medir el valor calórico. Casi siempre, a excepción tal vez de las etiquetas, siempre vamos a tener los valores en tablas por cada 100 gramos, ¿sí? De producto que se vaya o no se vaya a consumir el 100%, ¿sí? Pero en este caso, si es que yo estoy calculando, o estoy revisando en una tabla de valor calórico de la plataforma, yo puedo colocar el alimento directamente. Si pongo, por ejemplo, papas fritas, me va a salir el valor ya de las papas fritas, ¿no es cierto?, fritas. Por cada 100 gramos, si yo coloco aquí 100 gramos. Ya, aquí ya me está calculando el valor de la grasa, el valor del carbohidrato, el valor de la proteína, ya con la fritura. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, solo papas,
¿no es cierto? Voy a tener, por ejemplo, otros tipos de papas. Las papas fritas, papas solas, papas cocidas, por ejemplo, si pongo papas cocidas, obviamente aquí no me está considerando la cantidad de grasa, ¿no es cierto?, de la fritura. Entonces, la ventaja de estas tablas de valor calórico que encontramos en estas herramientas es que nosotros podemos colocar ya directamente el alimento y nos va a salir, ¿no es cierto?, el valor calórico de los 3 macronutrientes según el proceso incluso que éste ha tenido, ¿ya? Pero siempre recuerden ustedes que los valores se les está pidiendo por cada 100 gramos, ¿sí? Entonces, si es que en mi tablita dice 100 gramos, yo tengo que colocar el valor por 100 gramos, no por la cucharada. No digo que eso esté mal, pero cuando yo voy a realizar el cálculo calórico, no va a ser lo mismo la cantidad de calorías que yo tenga en 100 gramos que la cantidad de calorías que yo tenga en 30 gramos o en una porción de 150, en una porción de 120 gramos, no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos que hacer el cuadro de las grasas, ya es importante que ustedes coloquen, por favor, los valores por cada 100 gramos y coloquen de acuerdo al tipo, ¿no es cierto?, de grupo de alimento que se les haya pedido. Si decimos grupo de las grasas y colocamos, por ejemplo, carnes, también colocamos lácteos, colocamos huevos, obviamente yo voy a poder describir estos alimentos en la tabla. De lo contrario, si solamente ponemos grasas, ¿no es cierto?, yo consideraré que tendré que colocar aceites, ¿no es cierto?, duros o aceites líquidos. Tendré que colocar productos como los frutos secos, por ejemplo, ¿ok? Van a ser fuentes de grasa, ¿no es cierto? Pero de acuerdo al grupo que se especifique, de acuerdo a ese grupo, yo tengo que describir los alimentos, ¿ok? Como les digo, yo sé que tengo grasa, yo sé que tengo proteína, yo sé que tengo hidrato de carbono en la mayoría de los géneros, ¿no es cierto? Pero no los puedo considerar fuente, ¿ok? Si es que no tienen una cantidad considerable. Ahora, en el grupo que hicimos, en el trabajo que hicimos de las proteínas, les voy a abrir una. Lo que sí no encontramos, a ver, déjenme abrir una. Estoy abriéndole al azar, no estamos. Ya. ¿Sí estamos viendo ahí? Sí creo, ¿no? Sí. Ya. Lo que sí, que es una guía, ¿no? Es un dato que podemos nosotros considerar ahora que estamos realizando el valor calórico de los diferentes alimentos, ¿no? En la mayoría de las proteínas, ¿ok? No vamos a encontrar hidrato de carbono, ¿sí? Si es que ustedes se fijan en productos tal vez como la leche, el yogur, obviamente, que tenemos aquí, recuerden, lactosa, que es el hidrato de carbono, entonces obviamente yo voy a tener valor de hidrato de carbono. Pero si ustedes se fijan acá en el pavo, en la pechuga de pollo, en la carne de res, en el salmón, en el camarón, no tenemos hidrato de carbono. ¿Por qué? Chef, solo se ve la pantalla donde está para Pero no. calificar, pero no se ve el cuadro. A ver, nos vuelvo a colocar. Ahí sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si ustedes se fijan aquí, y yo tengo productos como la leche, el yogur, que tienen hidrato de carbono, porque obviamente estos tienen lactasa, ¿no? Que es el hidrato de carbono, la lactosa, perdón, que es el hidrato de carbono que tenemos en los productos lácteos. Ya analizamos eso en hidratos de carbono, ¿verdad? Pero si es que ustedes se fijan aquí, el lomo de cerdo, el salmón, el camarón, la carne de res, no tenemos hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes ahora que están incluso en cocina básica 2, ¿no es cierto? Vemos que los productos cárnicos, una vez que empiezan a sufrir el rigor mortis, una vez que cambia, ¿no es cierto?, el estado de músculo a carne, ¿qué pasa? Por la combustión, ¿no es cierto?, por el mismo hecho de que se convierte, ¿no es cierto?, en una carne, este músculo, se gasta toda la energía, el músculo, ¿no es cierto?, en el faenamiento, y de ahí vienen algunos procesos químicos, ¿no?, que desencadenan en el rigor mortis. En el rigor mortis obviamente se pierde la energía
del hidrato de carbono, porque ya no tenemos, ¿no es cierto? Podemos decir, no sé, tenemos un músculo que está vivo, sino ya se utilizó esa energía en transformar y hacer el rigor mortis. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros en estos géneros proteicos no vamos a tener hidrato de carbono. Lo que no pasa con la proteína y la grasa que se mantienen intactas, ¿ok? Este de aquí sí se combustiona, se utiliza cuando yo transformo el músculo en carne, ¿ok? Pero el resto de nutrientes siguen intactos. Ahora, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, a este pavo o a esta pechuga de pollo, a esta carne de res, le agregué un empanizado? Entonces, obviamente ahí sí yo ya voy a tener un valor calórico de hidrato de carbono porque le estoy colocando, yo que sé, miga de pan, panko, cualquier tipo de empanizado, entonces obviamente va a cambiar su valor de hidrato de carbono. Es más, si es que yo, por ejemplo, realizo una fritura con ese producto, obviamente va a sumar la cantidad de grasa. ¿Ya? Yo les voy a mostrar, a ver, vamos nuevamente al FAT. Ya, vamos al FAT nuevamente. Y si es que yo pongo, por ejemplo, pollo. En la pechuga de pollo, por 100 gramos, yo no voy a encontrar hidrato de carbono. Pero si yo pongo pechuga de pollo frita, ya, o pongo un pollo que esté, a ver, un pollo. ¿Ya? Si ven, un pollo apanado frito, si yo coloco aquí por cada 100 gramos, obviamente voy a tener un valor ya de hidrato de carbono porque yo estoy colocando un empanizado, ¿no es cierto?, en este producto, apanado y frito, dice. Entonces, es la diferencia que yo tengo en el caso de las proteínas, para que ustedes vayan ya desarrollando el sentido de analizar los alimentos, ¿sí? Hacemos este tipo de cuadritos para que ustedes vayan sintetizando la información que tuvimos en clase, ¿sí? Recuerden, yo he abierto al azar un nuevo cuadro de una tarea de un compañero. Recuerden no colocar aquí los valores de los gramos, no es necesario colocar la G, ya voy a revisar eso en sus tareas, ¿ok? Para poder cambiar. Pero ya de ahí, en los siguientes trabajos, por favor, es necesario o no es necesario que ustedes coloquen aquí la G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes luego todos estos valores vayan sumando y sepamos, ¿no es cierto?, cuál es el valor calórico. Si yo coloco ahí la G o la GR, no voy a poder sumar. ¿Sí? Además, otra recomendación, miren aquí la puntuación. Yo tengo un valor aquí que dice 31.86 y acá tengo un valor que dice 23,64. Utilizo un solo signo de puntuación porque si no, él no me reconoce y luego no voy a poder sumar los valores correctos. ¿Esto por qué? Porque más adelante ya cuando hagamos nosotros cálculos de un menú, de un plato, de una dieta, si es que yo coloco, cometo esos errores, no voy a tener los valores reales de lo que estoy sumando, ¿ok? Yo sé que existen calculadoras, existen otras herramientas que podemos utilizar para sacar el valor calórico, pero si yo quiero sacar un valor desde cero, es importante que ustedes realicen correctamente, ¿no es cierto? Utilicen la puntuación correctamente, coloquen los valores correctamente, ¿sí? Consideren las cantidades que se está solicitando. Aquí estamos siempre trabajando por 100 gramos, es la referencia que tenemos siempre en nutrición, ¿sí? Entonces, por favor, que ya no cometamos esos errores. Yo voy a revisar las tareas de ustedes para el tema de los gramos en el de hidratos de carbono, vamos a corregir, ¿ok? Y ya para las próximas tablas les pido por favor que colocamos los valores correctos, revisemos bien los tipos de alimentos, ¿no es cierto?, según los grupos que nos están solicitando y vamos llenando. Sí, es importante que ustedes reconozcan, como dije, cuáles son los alimentos fuentes de cada uno de los macronutrientes, sobre todo, ¿ok?
para que los podamos ir utilizando correctamente. Más adelante me van a dar la razón y van a decir, ya ve, por eso la Vero nos pedía que hagamos 2 grupos, por eso la Vero, ¿por qué? Porque más adelante cuando yo voy armando un menú, ¿no es cierto? Y tengo que hacer el cálculo calórico, entonces yo necesito que ustedes identifiquen los alimentos fuente para que puedan ir variando, ofreciendo, ¿no es cierto?, el valor calórico de acuerdo a los macronutrientes que se solicite, ¿sí? ¿Alguna duda más para ya pasar al tema del día de hoy? Les voy a dar unos 5 minutitos de receso y podemos iniciar con el tema. Pero antes, por favor, si tenemos alguna pregunta, todavía alguna duda. No, profe, ya quedó todo claro. Ok, listo, chicos. Nos tomamos 5 minutos y empezamos con el tema grasas, ¿ya? Ok, chicos. Ok, vamos a colocar todos presentes en el chat para poder identificar y ver que estén todos, ¿ya? Ok. Ok, está registrado. ¿Ya? Ok, bien. Buenos días. Ok, el último macronutriente que vamos a revisar dentro del grupo, ok, son las grasas, ¿ya? Las grasas que también van a ser consideradas obviamente como combustibles. Recuerden que dentro del grupo los hidratos de carbono, ¿no es cierto?, son los que mayor porcentaje de recomendación me dan, por lo tanto son los que mayor energía me van a brindar, ¿no es cierto? Hemos hecho ejercicios, hemos revisado, ¿no?, que según la recomendación, la cantidad de calorías que yo ingreso de hidratos de carbono, pues es obviamente mayor, ya que estos nos ofrecen un 55%, ¿no es cierto?, en la recomendación. Sin embargo, las grasas, ¿no es cierto?, van a ser consideradas también combustibles, ¿no es cierto?, se utilizan también como energía, pero estas van a ser mucho más poderosas, ¿ya? Nos van a ayudar dentro de las funciones a protegernos del frío, darnos energía, nos ayudan, y esta es una de las funciones más importantes que tienen las grasas, a transportar y absorber las vitaminas del tipo liposolubles. Y la próxima semana ya entramos en materia de vitaminas, vamos a identificar las del tipo liposolubles y cómo se almacenan. Sin embargo, ya desde hoy, cuando analizamos grasas, es importante reconocer que estas vitaminas se incorporan, ¿ok?, a través de las grasas, estas y algunos ácidos grasos, sobre todo los esenciales que no podemos producir y que obviamente se tienen que sintetizar a través del consumo de las grasas. Son una fuente concentrada de calor y energía a la que el cuerpo recurre obviamente cuando necesita, ¿no es cierto? La diferencia con las proteínas y los hidratos de carbono es que las grasas nos van a ofrecer por cada gramo 9 calorías. Esto representa más del doble, ¿no es cierto?, de las que aportan los hidratos de carbono y las proteínas, ¿ok? Por eso es que son también consideradas combustible y si bien es cierto, la recomendación de grasas está entre un 25 y un 30%, el valor calórico que obviamente estas tienen es mucho mayor, ¿no es cierto?, al de los hidratos de carbono y las proteínas. Por lo tanto,
vamos por ahí a igualar incluso la cantidad de energía que nosotros obtenemos de las grasas. Les pongo un ejemplo, hacemos un ejercicio. Ya, vamos a ver cuál es el porcentaje de recomendación en una dieta de 2.500 calorías, considerando un 30% de grasa, 55% de hidrato de carbono y un 15% de proteínas. A ver, vamos a sacar los valores. Primero en calorías y luego eso vamos a pasar a gramos. Ok, a ver, sacamos. Si me ayuda a ver, Joaquina, ¿cuál es el valor de las grasas que obtuvimos por el 30% en una dieta de 2.500? Joaquina. Claudia. Estoy haciendo, profe. Todavía. Ya les di tiempo. A ver, Freddy, ¿obtuvimos ya? Oh, no, profe, es que me confundí en un dato y yo tocó repetir. Mateo Sánchez. Chicos, dieta de 2.500 calorías, porcentaje de recomendación, 30% de grasa, 55% de hidrato de carbono y 15% de proteína.
Fer Buñay. Profe, estoy haciendo este ya. Ok. A ver, Mateo Mora. ¿Obtuvimos ya? Era la cantidad de grasas que era el 30% de 2.500 es 750. Calorías, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y De eso en gramos. Si divido para los 9, que para recuerden los que 9. para las 9, ¿no es cierto? Tiene 9 calorías cada gramo de grasa que yo consumo. Ajá, 83.33 gramos. Ok. Bien, si es que nos fijamos, con los 343.75 gramos de hidrato de carbono que yo consumo, ¿no es cierto? Que representan el 55%. Si es que yo estoy consumiendo casi la mitad, ¿no es cierto? En grasas, estoy frente a una cantidad mínima en gramos, ¿no es cierto? Frente a las 343. Entonces, figúrense la cantidad de calorías que nos aporta cada gramo de grasa, ¿no? Y eso es lo que yo debo estructurar en mi dieta, en mi menú, en mi plato, ¿no es cierto? El poderlo consumir. Acuérdense del cuadrito que revisábamos de proteínas, donde veíamos en gramos cuánto yo debo consumir, ¿no? ¿Cuánto era? Voy a regresar al Fat Secret. ¿Ya qué cantidad en gramos me dijiste, Mateo, que se obtenían? 83.30. Ok, si es que ustedes se fijan, yo consumiendo 100 gramos de este pollo, estoy cubriendo ya 18.82 gramos de esa recomendación, ¿no es cierto?, que tengo para el día. Entonces, con esto, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir cuidando mi alimentación, ok, el resto del día, para poder obtener esos 80 y pico de gramos, ¿no es cierto?, utilizando otros alimentos también. Solo aquí ya estoy consumiendo yo casi 18.82, casi 20 gramos de grasa, ¿no es cierto?, de las 80 que debo consumir en el día. Entonces, esto me hace pensar en que yo tengo que considerar, ¿no es cierto?, si es que consumo 100 gramos, si voy a consumir un poco más, si voy a poder consumir otros alimentos durante la mañana, durante la media mañana, ¿no es cierto?, antes del almuerzo. Recuerden que la mayor cantidad de energía se recomienda que es consumirse hasta la comida del mediodía, ¿no? Siempre entre el desayuno, la media mañana y el almuerzo. Entonces debería ser un consumo mayoritario de las calorías. Entonces es una referencia que tengo para poder, ¿no es cierto?, ir jugando con esa cantidad de calorías, sobre todo de las grasas que estructuren el día. ¿Ok? Tienen que estar, por favor, atentos, pilas. Yo les voy haciendo estas preguntas. No nos podemos demorar mucho tiempo para que yo pueda continuar con los contenidos, ¿ok? Ya hemos hecho estas actividades, de estos ejercicios. Estemos un poquito más pilas, ¿ya? ¿Qué pasa con el exceso que obtiene el organismo, ¿no es cierto?, de estas grasas? Este organismo que no puede ser utilizado, ¿no es cierto?, por los distintos tejidos o estructuras de nuestro organismo, se va a depositar en forma de células adiposas, ¿sí? Estos depósitos nos van a servir como protección y aislamiento de diferentes órganos, ¿no? No es el 100% malo que nosotros podamos, ¿no es cierto?,
depositar esta grasa en nuestro organismo, porque estos depósitos obviamente en ciertos órganos va a ser importante como aislamiento, como protección. La recomendación saludable, ¿no es cierto? Ya vimos que debe ser entre un 25 a un 30% de grasas, máximo un 30% de grasas es lo que se debería consumir. Sin embargo, por lo general el consumo siempre es superior al 40%, ¿ok? Y normalmente este tipo de grasas que nos aportan este 40%, siempre en su mayoría van a ser grasas no saludables, ¿no es cierto? Grasas que van a aumentar nuestro colesterol, ¿no es cierto? El colesterol malo, ya vamos a más adelante a hacer esa diferenciación entre el colesterol bueno y malo, ¿ok? Hay que distinguir los distintos tipos de grasas. Obviamente hay algunos ácidos grasos que se obtienen de las grasas que van a ser imprescindibles y otros que obviamente van a ser perjudiciales, ¿no es cierto? Ya vimos con Isa grasas la semana pasada, ¿verdad? Para ustedes es la pregunta. Vimos grasas ya viste con los segundos de la mañana de gastro, Isa. Ya viste grasas con ellos, ¿no? Con los de gastro de la mañana, ¿no? Ah, ya. No, y no dicen nada porque no responden. No, profe, es que perdimos la clase del viernes. Ah, ya, Tuvimos. ya. Pero respondan. Está la pobre Isa aquí, tengo que preguntarle a ella por ustedes. En 33 personas que no pueden responder, ok. Entonces, vamos a ver ya con esto que vemos el día de hoy, ya cuando tengan clases con ellas van a estar un poco más claros el panorama, ¿ok? Ya recuerden que con ellas siempre vemos la parte química, sobre todo ahora de cómo se transforman las grasas de insaturadas en saturadas, es lo que con la ISA vamos a profundizar, ¿ok? Bien, ¿cuáles son entonces estas grasas útiles que nosotros podemos distinguir dentro de este gran grupo de grasas? Se tratan de las grasas insaturadas, ¿ok? Que se van a dividir en monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿ok? Estas grasas monoinsaturadas están presentes, por ejemplo, en productos como el aceite de oliva, en el aceite de canola, sobre todo cuando estos aceites están crudos, ¿ok? En el aceite de soya, en los frutos secos, en las semillas, por ejemplo, de ajonjolí, en el aguacate, en las aceitunas, ¿ok? Y en los productos de origen animal, en la yema de huevo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, si bien el huevo tiene o va a tener gran cantidad de grasas saturadas, también podemos encontrar grasas insaturadas también, sobre todo en la yema de huevo, ¿ya? Estas grasas van a actuar favorablemente en el organismo, disminuyendo el colesterol malo sin reducir el bueno, ¿sí? Nosotros tenemos o ingerimos colesterol total, ¿ok? Pero dentro de este colesterol normalmente nosotros siempre nos han tildado, ¿no es cierto?, de que el colesterol es algo malo. ¿Qué hemos escuchado del colesterol? A ver. ¿Cuáles son algunas consecuencias de niveles altos de colesterol? ¿Qué hemos escuchado? Pero ya Puede respondan. causar mareos y pérdida de conocimiento en exceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que causa también estos niveles? ¿O qué Hígado personas? graso. Ya, muy bien, también, ¿no es cierto? Desencadena problemas en el hígado. ¿Qué más? En el corazón también. También, ¿no es cierto? Problemas con el corazón, con niveles altos de colesterol. Pero no sabemos nosotros que este colesterol se divide en colesterol bueno y malo, ¿verdad? Siempre hemos hecho referencia a que el colesterol es uno solo y que de pronto si este está alto, vamos a tener inconvenientes. Pero en realidad, nosotros al consumir las grasas, lo que tenemos que hacer es aumentar los niveles de colesterol bueno. ¿Para qué? Para poder con este contrarrestar esos niveles de colesterol malo, que más adelante vamos a ver qué es lo que causan en las arterias, ¿ya? Este colesterol bueno se encuentra en justamente los productos que vemos aquí a continuación, ¿sí? Productos como el aguacate, los frutos secos, los aceites cuando están líquidos, cuando estos no han tenido un proceso de transformación, ¿ok? Nosotros podemos en los aceites líquidos encontrar muchas ventajas, no solamente de ácidos grasos insaturados, sino también de vitaminas, ¿no? Minerales, componentes que van a ser obviamente favorables, ¿sí? Sobre todo el aceite de oliva siempre ha sido conocido por su valor nutricional, ¿no? Porque tenemos además estos ácidos grasos insaturados, ¿ya?
Desde el punto de vista químico también podemos ver los cambios físicos, químicos que estos tienen cuando sufren ciertas alteraciones, ¿no? Pero desde el punto de vista nutricional, lo que sí vamos nosotros a destacar es el uso de los aceites cuando están líquidos. No me hace mal el que yo coloque, por ejemplo, un aceite de sésamo, o coloque un aceite de aguacate, o coloque un aceite de maíz, líquido, ¿no es cierto?, sin ningún tratamiento térmico, ningún tratamiento industrial, por ejemplo, en mi ensalada. ¿Sí? Si yo hago una vinagreta utilizando cualquier tipo de aceite, yo me estoy beneficiando de los ácidos grasos insaturados que este va a tener. El problema es ya con los aceites y grasas cuando cambian su estructura, cuando se calientan, cuando ya son sometidos a tratamientos térmicos o a tratamientos industriales, entonces ahí es cuando cambia su valor nutricional, ¿sí? Y sus ácidos grasos sobre todo cambian, ¿no es cierto?, su estructura. Pero también podemos mencionar dentro del grupo de las grasas insaturadas a los ácidos grasos o a las grasas poliinsaturadas, que estos son ácidos grasos esenciales. Recuerden que nosotros necesitamos nutrientes esenciales y las grasas poliinsaturadas están dentro del grupo, ¿ok? ¿Cuáles son las grasas poliinsaturadas? Los llamados omega 6 y omega 3, ¿ok? Estos normalmente, en el caso del omega 6, por ejemplo, vamos igual a encontrarlos en los aceites de canola, de uva, de maíz, de oliva, de soya, cuando están en crudos, en semillas, la de sésamo, igual los productos, ¿no es cierto?, que fueron fuente también de grasas monoinsaturadas. Y las grasas omega 3 que las encontramos en los productos de origen vegetal, que se encuentran en productos como las legumbres, en semillas como los frutos secos, las semillas de lino, las semillas famosas pipas que conocemos, y productos de origen animal provienen de pescados y mariscos, y también, ¿no es cierto?, de los crustáceos. Estos son productos que son bajos en grasas totales y ricos en grasas insaturadas del tipo poliinsaturado que mencionamos a la omega 3, que es la más importante. ¿Ya? Estos también van a tener un bajo contenido de colesterol, por lo que son un excelente sustituto de las carnes rojas, por ejemplo, en la alimentación semanal. Ya, el inconveniente que tenemos muchas veces con los productos como moluscos, mariscos en general, son los procesos térmicos que estos les dan, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claro que los contenidos de grasa, ¿no?, los valores de grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas van a cambiar siempre que se aplique un tratamiento térmico o un tratamiento industrial. Sí, entonces, por ejemplo, los mariscos y los pescados tienen una excelente fuente de grasa insaturada, ¿ok?, de omega 3, pero el inconveniente con con este componente graso que cambia cuando son sometidos a tratamientos térmicos bruscos, por ejemplo, frituras, cuando se someten, ¿no es cierto? Además de eso, que aquí absorben mayor cantidad de grasa, ¿no es cierto?, por el proceso mismo. Entonces ahí es cuando cambian este valor nutricional los mariscos, y por eso es que no los recomiendan, porque suben los niveles de colesterol. Pero en realidad, si es que se aplican sistemas de cocción adecuados, ¿no? Sistemas de cocción en medio acuoso, o sistemas de cocción mixtos, o por ejemplo ustedes aplican una cocción al vapor, ¿no? Ya vimos con ustedes sistemas de cocción. Con eso yo estoy garantizando que estos componentes, ¿no es cierto?, sobre todo estos ácidos grasos, puedan mantenerse y no se saturen, ¿sí? Entonces, es importante siempre, para mantener estos beneficios nutricionales, sobre todo de los ácidos grasos que ya estamos analizando este momento, que los sistemas de cocción a los alimentos se apliquen correctamente para podernos beneficiar de este valor nutricional, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, No, profe. profe, todo claro. Ok. Ya verán que esto es antesala para la parte química que van a revisar con la ISA. Ok. Esto es importante revisar, que sobre todo este poliinsaturado, que es el omega 3, ha tenido muchísima relevancia en la industria durante estos últimos años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes han analizado, por ejemplo, han visto productos de consumo masivo, como el caso de la leche, de los huevos, incluso de productos como las margarinas, que son productos de origen vegetal, ¿no es cierto?, que son enriquecidos con omega 3. ¿Sí hemos visto?
Ya, ¿qué es lo que hace la industria? La industria lo que hace es, en los procesos obviamente térmicos o en los procesos industriales, ¿qué sucede con estos alimentos? Van a perder obviamente esa composición de ácidos grasos insaturados, convirtiendo o transformando estos ácidos grasos en saturados, ¿no? Si yo tengo omega 3, omega 6, tengo grasas o ácidos grasos monoinsaturados, estos cuando son sometidos a procesos industriales o calor, van a cambiar su estructura a ácidos grasos saturados. Entonces, ¿qué hace la industria? Enriquecer ciertos alimentos con omega 3 para que puedan tener de alguna manera una ventaja competitiva dentro del mercado, ¿sí? Esto hace que nosotros de alguna manera pues pensemos, ¿no es cierto?, que cuando adquirimos un producto que es una fuente de grasa, ¿no es cierto?, al ver que de pronto está enriquecido con omega 3, voy a pensar, ¿no es cierto?, que estoy consumiendo un alimento saludable, ¿sí? Pero hay que analizar siempre que en el caso, por ejemplo, de la leche, lo mínimo que hace la industria es devolverle lo que se quitó, ¿sí? O en el caso de los huevos, cuando se pasteurizan, estos tratamientos de pronto pueden cambiar la estructura de las grasas y de otros, obviamente, nutrientes. Entonces, ¿qué hace la industria? Tratar de devolverle un poco de lo que se quitó. Y algunos productos como las margarinas, por ejemplo, confunden al consumidor, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos consumiendo grasas saturadas, enriquecidas con grasas insaturadas, pero que a la final no me están causando ningún beneficio, ¿no es cierto? Porque esas grasas saturadas igual están ingresando a mi organismo, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener conciencia el momento en el que hacemos el consumo de estos productos, ¿no? Elegir más bien productos que puedan tener estas grasas de forma natural para que se vayan incorporando, ¿no?, al organismo, ¿sí? Entre los beneficios que podemos destacar del consumo de estas grasas insaturadas están en la reducción del riesgo de padecer, por ejemplo, infartos, cáncer o descenso de la presión arterial, ¿ya? Es importante reconocer el uso de estas grasas insaturadas del grupo mono y poliinsaturados, ok, por los beneficios en el organismo que estos pueden llegar a tener. Recuerden cuáles eran las fuentes, donde voy a encontrar las grasas insaturadas en productos como los aceites líquidos, pescados, mariscos, productos como los frutos secos, algunas semillas, el aguacate, la aceituna, dentro de los productos de origen vegetal, ¿sí? Y luego analizamos las grasas perjudiciales y les hemos llamado grasas perjudiciales porque dentro de este grupo vamos a tener dos, ¿sí? El consumo excesivo de las grasas perjudiciales lo que hacen es endurecer esta grasa en las arterias, provocando problemas como la arteriosclerosis, problemas cardíacas. Estas grasas nocivas o estas grasas perjudiciales van a constituir dos grupos, ¿sí? Por un lado tenemos las grasas transhidrogenadas, que estos van a sufrir una modificación industrial, que lo que hacen estas grasas es aumentar el colesterol malo y disminuir el colesterol bueno. Estas son consideradas, ¿no es cierto?, producen las grasas trans o hidrogenadas, van a producir grasas saturadas que van a albergarse en mi organismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso de las grasas trans con las grasas saturadas? Que vamos a ver que nosotros podemos encontrar alimentos que tienen grasas saturadas de forma natural. Por ejemplo, la leche, la carne de res, tienen grasas saturadas de manera natural. En el caso de las grasas hidrogenadas, estas van a sufrir una modificación tecnológica que las van a transformar, ¿ok?, en grasas saturadas, ¿sí? Entonces, además de eso, que el proceso de hidrogenación se realiza con el afán de que las grasas tengan un tiempo de vida útil mayor, ¿sí? Vamos a ver esto a continuación. Dentro de estas grasas trans o hidrogenadas podemos mencionar a productos como las margarinas, las mantecas, productos como el chocolate, algunos caramelos, productos de pastelería o de bollería como empanadas, productos industrializados como tartas, estos polvos para flanes, para pudines, todos estos productos industrializados que vienen ya solo para mezclar, como mezclas de brownies, galletas, comida rápida, sopas instantáneas, las cremas de estas de café, incluso las cremas que se utilizan para poder
colocar sobre las tortas, ¿no? Estos productos son consideradas hidrogenados, ¿sí? Que tienen este proceso de transformación químico que se da para ofrecer realmente un tiempo de vida útil mayor a las grasas, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ustedes han visto cómo llega el aceite de oliva, cómo compramos nosotros el aceite de oliva. ¿Cuáles son las características del envase? El aceite de oliva suele ser de vidrio, un poco oscuro. No es cierto, oscuro, porque químicamente nosotros también entendemos que la oxidación, ¿no es cierto? El ambiente, el aire, si es que yo tengo una grasa, por ejemplo, insaturada, que está expuesta, ¿no es cierto? La oxidación va a provocar que cambie su estructura, ¿sí? Esto pasa, por ejemplo, con el aceite de oliva. No sé si ustedes han probado alguna vez frutos secos que tienen este sabor algo rancio, y que muchas veces pensamos que es una cuestión del origen o del tiempo, ¿no es cierto?, que tiene el fruto seco. En realidad no influye tanto el tiempo, sino más bien la oxidación, la exposición que tiene al ambiente, porque el estar directamente al ambiente de pronto puede provocar que las grasas se enrancien y cambien su estructura, ¿sí? Es lo que más o menos sufren, por ejemplo, productos como los aceites líquidos, cuando no se les ¿cómo es? Se les protege, ¿no es cierto?, de la luz o del oxígeno. Entonces, cambian también su estructura. No solamente el proceso térmico o el proceso industrial va a cambiar la estructura de los aceites, ¿no es cierto?, de sus componentes insaturados, sino también, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El ambiente puede ser un factor determinante en el momento de cambiar la estructura. Recuerden que estas grasas hidrogenadas lo que hacen es cambiar a través de la tecnología su vida útil, ¿sí? Se hace el proceso de hidrogenación con el afán de prolongar la vida útil de estas grasas para la venta, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, uno de los productos más importantes que podemos decir que se aplica a la hidrogenación es las mantecas que se utilizan para frituras. Normalmente estas mantecas se producen a partir de aceite de palma. Ok, este aceite de palma le da un proceso de hidrogenación, es un proceso tecnológico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cambiar el estado de líquido a sólido. Esto prolonga la vida útil de la grasa, incluso cuando es esta sometida a, ¿no es cierto?, fritura, por ejemplo. Yo utilizo manteca para poder realizar cualquier tipo de fritura. Este proceso de hidrogenación garantiza que esa grasa, esa manteca que yo estoy utilizando, tenga un tiempo de vida útil mayor, no se enrancie y sobre todo que en la fritura también aguante ese quiebre o ese cambio en la estructura que vamos a tener, ¿no? Y hace los aceites que tengan una vida útil mayor. ¿Qué pasa en esta aplicación de esta técnica de hidrogenación? Se destruyen muchísimas de las propiedades nutricionales de estas grasas. ¿Ok? Se disminuye el contenido de omega 3 y 6 y aumenta el colesterol malo, reduce el bueno, lo que ocasiona un efecto perjudicial en el organismo. ¿Ok? Entonces, recuerden que el proceso de hidrogenación transforma estas grasas insaturadas en saturadas y causa obviamente todos estos efectos perjudiciales para el organismo. Pero como les decía, nosotros podemos encontrar también grasas saturadas, ¿no es cierto?, de forma natural, en productos como por ejemplo las carnes de res, sus derivados o productos como la piel de pollo, las vísceras, productos de friambrería, ¿no? Embutidos, los lácteos enteros, incluso estos que han sido procesados o que han sido madurados, productos como la crema de leche, en los helados, en productos de pastelería, yo puedo encontrar las grasas saturadas de manera natural. El uso de la crema de leche, por ejemplo, dentro de la pastelería provoca, ¿no es cierto?, el aumento del colesterol malo por el consumo de grasas saturadas de manera natural. Es por eso que todos estos productos tienen que evitarse, ¿ok? No dice que no podemos, recuerden que cuando vimos el porcentaje de recomendación de las grasas, se hacía, ¿no es cierto?, referencia a que de ese 25 a 30% máximo yo puedo consumir un 10% de grasas saturadas, ¿sí?
Y en la pirámide nutricional también vimos que estos productos que tienen grasas saturadas deberían consumirse de forma muy esporádica y estaban en la cúspide de mi pirámide nutricional. ¿Ok? Bien, con eso hemos hecho una clasificación de grasas saturadas e insaturadas y yo quisiera pasar y vamos a complementar la información de grasas la próxima clase con una actividad también que vamos a realizar. No quiero dejar pasar y quiero estos 20 minutos últimos que tenemos. Le falta al grupo de Pesantes, Parra y Ulloa y Ureña y los hermanos Takuri. Nos falta la exposición de proteínas que no quiero olvidarme antes de finalizar también el tema grasas, ¿ya? Entonces le vamos a pedir a los dos grupos, por favor, que terminen su exposición. Yo les voy a colocar la opción para que podamos compartir la pantalla. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengamos con el tema grasas hasta ahora? No hemos finalizado todavía, ¿no? Como les decía, la próxima clase tenemos una actividad y vamos también a tratar de sintetizar la información con la información de química, ¿ya? A ver. Pesantes, Parra, Ulloa. Sí, profe. Ya le comparto pantalla. Casi me olvido y no me hacen acuerdo. Se quedan sin esa nota. Profe, ¿se ve ahí? Sí. Ya. Entonces, ya la pongo. A ver, a nosotros nos tocó sobre los helados luminosos. Lake Me Am Delicious, del Reino Unido, creado por Harry Charlie Francis. La proteína. El helado luminoso brilla en la oscuridad gracias a la integración de una proteína luminescente obtenida de las medusas. Se produce una reacción al ser mezclada con el calcio. La proteína reacciona a los niveles de acidez de la boca. A continuación, mi compañero Rommel Pesantes le va a hablar sobre... El descubrimiento. Un investigador japonés logró sintetizar la proteína de medusa que captó la atención de este innovador helado. Fue reconocido por la Real Academia de Ciencias, reconoció al japonés Osamu Shimomura y a los estadounidenses Martin Shelby y Roger Tisci por su hallazgo de la proteína fluorescente GFP, que fue observada por primera vez en la medusa Aukeoria victoria en el año 1962. Esa parte le toca a mi compañero Paul Llopro. ¿Qué pasa? Ahí ya. Ulloa dice. Sí, profe. ¿Y dónde está él? Creo que no está. Creo que se ha ido. Paul Israel Ulloa ahí está, pero no responde. Bueno, terminemos ustedes, por favor. Bueno, fue un hecho únicamente fue hecho de helado únicamente por el día de Halloween y como es un postre fuera de serie, lo vendieron por 140 libras esterlinas, que viene a ser $225. $200, ¿no? Solo el conito. Solo el cono, exactamente, una porción. Por lo que es fácil deducir que solo la probarán aquellas personas con mayor poder adquisitivo. El heladero ha creado otro helado que también brilla, aunque con menor intensidad. Integra una mezcla de quinina y tónica.
Por supuesto, es mucho más económico y accesible en una alternativa de helado elaborado con proteínas de medusa. Ujú. Ya. Qué interesante, ¿no? Ver que hay ciertos países, sobre todo europeos, ¿no? Los americanos también, pues que invierten tanto en la experiencia gastronómica, ¿no? O sea, que interesante sería que vayamos nosotros comiendo un helado que el momento en el que entre en contacto con la saliva, el momento en el que estamos comiendo el helado, ¿no es cierto? Reacciona y podamos nosotros tener estos colores, ¿no? Y sobre todo que se encienda el helado cuando lo estamos consumiendo, ¿sí? Este artículo ya tiene alrededor de creo que de trabajo tal vez unos 8 o 10 años. Eso quiere decir que quizás hoy en día ya se pueda estar incluso comercializando el helado, ¿no es cierto? A mayor rango. Se obtiene a través de esta proteína de la medusa, ¿no? Entonces vemos el uso también ya en el medio gastronómico, pero a manera de experiencia, ¿no? De vivir esta experiencia diferente al consumir un helado. Muy bien, gracias chicos. Vamos con el grupo de Ureña y los chicos Tacur. Ya, buenos días, chef. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por mi persona, Brian Takuri y Anthony Ureña. Nuestro tema es la soya. ¿Qué es la soya texturizada? La carne de soya, también conocida como soya texturizada, es una proteína que se obtiene mediante el proceso de extrusión de la harina desgrasada de la soya, obtenida principalmente como subproducto de la extracción del aceite de soya. Aunque es un producto que lleva entre nosotros muchos años, la soya texturizada ha ganado mucho en popularidad y podríamos decir que está de moda, sobre todo entre los veganos, vegetarianos o quienes buscan reducir el consumo de carne. Los beneficios de la soja texturizada. Se hacía con facilidad ya que tiene un aporte de grasas muy pobre, por lo que es una buena opción si se busca perder peso. ¿Qué nos aporta? Aporta un tipo de proteína vegetal muy baja en grasas y de gran calidad. Se obtiene eliminando la grasa y la piel de la soja y sometiendo a los siguientes procesos: alta temperatura, presión, texturización y deshidratación. Este proceso no contiene ningún químico, por lo que es 100% natural. Eh, Dice, los nutrientes que contiene la soya son las proteínas, los minerales y las vitaminas. Estas, sobre todo el grupo B, que son vitamina B1, tiamina, vitamina B2, riboflavina, vitamina B3, niacina, vitamina B5, ácido pantoténico, vitamina B6, piridoxina, vitamina B7, biotina, conocida también como vitamina H, vitamina B9, ácido fólico y vitamina B12, cobalamina. También tenemos los alimentos que son reemplazables para la soya texturizada principalmente, que es el edamame, que es el nombre de una preparación culinaria de las vainas de la soya inmadura, que son hervidas con sal y también son servidas enteras. Okay. También tenemos el tofu.
Es un alimento propio de la cocina oriental que se elabora con soya triturada y mezclada con agua y un coagulante. Tenemos también el tempe. El tempe es un producto alimenticio procedente de la fermentación natural controlada de la soya que se presenta en forma de pastel. Este es un alimento principalmente originario de Indonesia, donde es muy popular, en especial en la isla de Java. Tenemos también el miso, que es un elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de odiar o detestar, pero es un alimento que originalmente también reemplaza a la soya y también es muy beneficiario para el cuerpo y el organismo. Ya, el miso se utiliza muchísimo También dentro tenemos, de la cocina oriental, ¿no? Sobre todo sí, como saborizante. Ok. sí. También tenemos la leche de soya, que es un líquido que se elabora remojando, moliendo y filtrando granos de soya. Y este también puede adquirirse en comercios, aunque también se comercializan aparatos para producirlo en el hogar. Es un producto que originalmente también reemplaza no solo a la soya texturizada, sino también a la leche y es un buen alimento. También, Ok. y por último tenemos a la salsa de soya, llamada sillao o silao, que es originaria de Japón, que es un condimento producido al fermentar semillas de soya con los hongos Aspergillus oryzae o Aspergillus soyae. Ok. Gracias. Ok, bien, ¿qué deberíamos hacer, chicos, entonces nosotros para poder complementar el valor nutricional que tiene esta soya texturizada o los productos que reemplazarían esta soya texturizada? A ver, Marjorie o Brian o Anthony. A A ver, ver, repítame la pregunta, por favor. ¿qué debemos hacer para poder completar ese valor de proteínas que tiene esta soya texturizada o los productos alternativos que ustedes mencionaron? ¿Qué hacemos para complementar? Podemos también este tipo de alimentos mezclarle con otro tipo de proteínas o los alimentos que contengan otro tipo de ¿Ya? proteínas. ¿Cuáles eran esos alimentos? Mm, ¿Cuáles eran? A ver, alguien más que le ayude a la Marjorie. puede ser los pescados, No, las carnes. no, estamos complementando una proteína de origen vegetal. ¿Cómo complemento yo? No puedo completar con pescados. Puede complementarse con una carne. No. A ver, si Cereales. soy vegetariano, no como carne. ¿Cómo complemento esa soya? Con legumbres, La soya es la legumbre. ¿Cómo complemento? Con alguna pasta. ¿Con qué? Con alguna pasta. No escucho. A Con ver, algún tipo de pasta. ya, cereales o frutos secos. Recuerden, tengo que complementar utilizando estos dos grupos de alimentos para yo poder, esa proteína, ¿no es cierto?, que tiene la soya, que no tiene los aminoácidos completos, ¿no es cierto?, pueda complementarse y pueda ser beneficioso en mi organismo, ¿ok? No se olviden de eso, por favor. Ya, gracias. Dejamos de compartir, porfa, chicos. Muy bien. Ok, bien. La próxima clase entonces, el día miércoles que tenemos, ahorita vamos a hacer una actividad con grasas y a culminar de revisar la información. Con esto cerramos el tema proteínas también. Casi me olvido debí haber hecho eso la primera hora antes de iniciar con grasas, pero bueno, sí me acordé, que entre 33 que no podamos acordarnos de lo que tenemos pendiente. Bueno, gracias chicos. Nos vemos con ustedes el día miércoles. Que tengan una buena semana, ¿ya? Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe.